Bueno, lo primero, muchas gracias al Parlamento y a esta comisión por permitirme venir aquí y crear este espacio en el que podemos aportar un poquito más a nivel personal, ¿no?, a la política institucional de nuestra comunidad y sobre todo a ENAR por contar conmigo para la participación en esta comisión. Voy a intentar, sobre este proyecto de ley de juventud, aportar un punto de vista. Yo tengo 19 años. Pues he nacido aquí en Logroño, en el barrio del Cubo. He estudiado en el escultor Vicente Ochoa, luego en el escultor Daniel, bachiller, y ahora estoy estudiando Historia en la Universidad de Zaragoza. Entonces, voy a intentar aportar un punto de vista más joven o más fresco, no digo mejor, pero desde otro punto de vista que igual no es más distinto. Voy a intentar... No. No, me refiero que dentro de la juventud, hay muchos rangos y yo estoy más o menos en el... No por nada. Voy a intentar ir en orden con las cosas que he pensado, que he podido ver, para hacer las cosas más fácil, porque la verdad que, no es una ley muy grande, pero al final es más fácil, yo creo, verlo así. Y sí que es verdad que, la primera parte de la ley, como sí que son partes en las que, creo que son muy importantes para la juventud y creo que son estructurales y puedo confrontar un poquito más con lo de la ley. Igual puede sonar un tono un poco más brusco, pero no es desde ese punto desde el que quiero hacer las aportaciones, sino de aportaciones. En un principio me voy a centrar más en cuestiones materiales, porque creo que son las necesarias para poder mejorar más la vida de toda la ciudadanía, pero sobre todo de la juventud, que es a lo que concierne esta ley. Por lo tanto, me he centrado sobre todo en el título primero, capítulo segundo, que son sectores de actuación transversal. Sí que he reflexionado un poco sobre el resto de la ley, pero sobre todo de esta parte. Creo, en primer lugar, que es una ley que debe de ser transversal, porque en tanto que la juventud lo es y toca muchísimos temas y no es una ley muy específica. Pero además de la existencia de una nueva ley de juventud, cosa que celebro, creo que hace falta una voluntad general a la hora de llevar a cabo todos los proyectos legislativos de aplicar esta perspectiva joven para poder mejorar las condiciones desde el resto de legislación, tanto educativa como laboral, de todos tipos. Creo, en general, que es una ley que sí que toca muchos temas, pero no concreta demasiado. Entonces puede llegar a dar la sensación, si se ve desde un punto de vista externo y en el que no se conocen las políticas que se van a tomar desde este Parlamento, desde el Gobierno de La Rioja, que se puede quedar en papel mojado, porque creo que que le falta un poco de concreción. Entonces, sin más, creo que en toda la ley se hacen muchísimas referencias al espíritu emprendedor, cuando es una cosa que no se entiende si no es desde una óptica neoliberal. Entonces, puede estar bien una formación en espíritu emprendedor, pero yo creo que antes de formar en espíritu emprendedor a todos los jóvenes sería, por ejemplo, más importante o más valioso para la vida de todos los jóvenes, por ejemplo, formación laboral a nivel de derechos y deberes del joven como futuro trabajador a la hora de inserción al mercado de trabajo. Sin más, voy a pasar al capítulo 2, que es el que he dicho en el que me he centrado más, que habla de todas las políticas transversales. El artículo 5, que habla de empleo y educación, creo que es muy importante tener en cuenta que vivimos en un país y en una comunidad autónoma en el que la población joven está totalmente precarizada y en un estado de temporalidad muy grande. Por lo tal, creo que sería importante ya no solo reflejarlo en esta ley, sino tenerlo como voluntad general a nivel legislativo, la eliminación de las empresas de TT, por ejemplo, la inclusión de jóvenes en prácticas en la relación laboral, a un nivel, aparte de que están recibiendo una formación, a un nivel de formar parte dentro de lo que es la población laboral de las empresas. Y creo que es importante tener en cuenta que, según el último informe de población activa, en el cuarto trimestre de 2021, el paro en La Rioja era de 10,45% y la tasa de desempleo en menores de 25 años era del 27,19%, mientras que en el resto de rangos de edades se quedaba en torno al 10%. Es decir, la diferencia es, por mucho, en menores de 25 años, este paro a la hora de estar en el desempleo, ¿no? En cuanto a educación, creo que la lucha contra la discriminación de carácter sexista o la igualdad de oportunidades, que se ponen al principio del capítulo 2, entran en contradicción con el modelo educativo que tenemos en La Rioja, con un carácter mixto, público y concertado, y más teniendo un concierto educativo con una institución educativa que segrega por sexos. Creo que es una contradicción que va dentro de la ley mientras se mantenga ese concierto educativo con Alcázar de las Fuentes. Creo que es muy importante para
la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a cualquier sistema educativo, que haya programas de gratuidad de materiales, de transporte, de comedor, en tanto que hay mucha población que no puede pagarlo o tiene grandes dificultades para ello, por lo cual creo que es bastante importante que esto se tome en cuenta. Y bueno, lo que he comentado antes, en vez de formar tanto en espíritu emprendedor y formación de empresas, que se incide durante la ley, igual reorientarlo de otra manera hacia formación laboral, en todos los niveles, ya no solo en formación profesional, sino también en la ESO, en bachillerato y en la misma universidad, en tanto que al final todos vamos a incorporarnos en algún momento al mercado de trabajo. Formación también en legislación laboral, convenios colectivos, sindicalización, derechos y deberes. Creo que es muy importante, y incidiré más tarde en otros apartados, que haya una formación sexoafectiva real en los centros educativos, en tanto que se forme al respeto para toda la diversidad sexual y de género que puede existir, como para construir relaciones sanas y modelos sanos desde la adolescencia. Realizado, obviamente, por personal cualificado y que vaya más allá de una charla puntual cada 2 años o una vez en toda la formación básica, sino que haya un cierto seguimiento y una voluntad de que arraigue dentro de la juventud. Y yo creo que también es muy importante, que es algo que a veces no sé si se percibe desde fuera, pero cuando se está desde dentro sí que se nota más, que es que no se tome la formación, sobre todo a niveles superiores y medios, como una carrera por la competitividad, para llegar a hacer la mejor EBAU, para llegar a pisar a los demás compañeros y sobresalir, sino que vaya en otro sentido todo este tipo de formación. En lo relativo a la vivienda, bueno, se recalca en la ley que se va a ayudar a que los jóvenes consigan vivienda, lo cual creo que es bastante positivo porque es esencial para la emancipación, pero sí que es verdad que se remarca que se impulsarán medidas que faciliten el acceso de la juventud a una vivienda, llevando a cabo políticas efectivas que posibiliten su acceso a una vivienda digna en cualquiera de las formas que permita el mercado. Bueno, también hay otras formas que no permite el mercado, que pueden quedar al margen, pero que pueden ser llevadas a cabo perfectamente por una institución como puede ser el Gobierno de La Rioja. Por ejemplo, se pueden practicar expropiaciones a viviendas vacías de grandes propietarios. No me refiero a una persona que tenga 2 viviendas y las propias, sino que bueno, esta situación existe y hay gente que no tiene un sitio donde vivir y puede ser algo positivo y su incorporación a un parque público de vivienda. Y también yo creo que se debería potenciar la vivienda pública facilitándola a precios bajos para favorecer la emancipación. También se hace mucha referencia a las ayudas específicas para el pago de vivienda en régimen de alquiler. Creo que es una cosa positiva, pero sí que creo que no debemos de perder de vista que si la ayuda para que los jóvenes puedan emanciparse es darles una cantidad de dinero para que sea más bajo el alquiler, al final lo que acaba pasando es que los alquileres suben para equiparar esa ayuda que se les da. Entonces, hay otras medidas, como por ejemplo el límite del precio por metro cuadrado y la vigilancia de que no se realicen pagos en negros para compensar esa situación por parte de los propietarios, alquiler social con precio limitado, por ejemplo, al 30% de ingresos en la unidad familiar y, sobre todo, y dadas las situaciones en las que vivimos actualmente, garantizar los suministros vitales básicos, ya que por mucho que se facilite una vivienda a una persona joven para que se pueda emancipar, si no es capaz de pagar ni el agua, ni la luz, ni la electricidad, ni el gas, va a ser imposible. Es decir, son indispensables para que la emancipación real pueda ser. En materia de cultura, bueno, sí que es verdad que se habla mucho de fomentar, pero creo que hace falta ir más allá del fomento en términos abstractos. Creo que, no digo que tenga que ser en esta ley que se realice una concreción de todas las medidas, pero sí que se puedan utilizar las instituciones educativas en horario no lectivo para deportes, actividades artísticas, espacios de socialización, culturales, de manera gratuita a muy bajo coste, dado que son instituciones educativas que durante el horario no lectivo están cerradas o se utilizan por distintas asociaciones privadas. Bueno, si desde el Gobierno de La Rioja se les puede dar un uso, yo creo que sería algo muy positivo. También creo que se pueden realizar actividades para dar a conocer a la población joven la existencia de opciones de formación artística y cultural alternativas. Tenemos un maravilloso conservatorio profesional de música, tanto en Logroño como en Arroyo en Calahorra. Tenemos una escuela de música perfecta, tenemos la ESDIR, y creo que no se acaba de crear un sistema en el que tanto las instituciones educativas que imparten la ESO, formación profesional, bachiller, no acaban de conjugarse con estas posibilidades artísticas que tenemos maravillosamente. Entonces yo creo que abrir las puertas de estas instituciones y que haya una mayor colaboración para que todos los niños y los adolescentes desde pequeños puedan vivir esas opciones, creo que es una cosa bastante importante.
También acceso al cine y al teatro a bajo coste, dado que son disciplinas que no gozan de una formación en nuestra comunidad a nivel público, pero que sí que son bastante atractivas para los jóvenes, más allá de las meras obras de teatro que entran dentro de la programación, sino ver otro tipo de actividades culturales y sobre todo el cine. Bueno, pues ha habido una época en la que en un cine de Logroño, por ser joven, pues se podía acceder por 90 céntimos y la gente iba mucho al cine. Luego, claro, lo que pasa es que sí que aplican descuento de carne joven, pero se sigue quedando en un precio que muchas veces es alto y no permite pues, ir con toda la frecuencia con la que querríamos, por ejemplo. Y también más plazas en bibliotecas, sobre todo en temporadas de exámenes, es una manera de facilitar la cultura a la población joven y puede ser una cosa muy interesante. No sé, estoy yendo muy rápido, pero en lo referente a consumo, creo que una de las mayores lacras que tenemos son las casas de apuestas. Que se centran sobre todo en barrios obreros o barrios de la periferia y que se dedican a explotar sobre todo, la diana es la juventud. Se permite que la gente menor de edad entre a estos locales de apuestas, no sé con la complicidad de quién, pero es una realidad. Los menores entran a las casas de apuestas y juegan su dinero allí. Entonces, creo que es una cosa que es muy seria y que se debería ser tomada en cuenta por las instituciones. Y, por ejemplo, se podrían ser expropiados o comprados de alguna manera y pueden ser usados por centros comunitarios, como bibliotecas de barrio, para lugares en los que se pueda acercar la cultura a estos barrios más de la periferia. Estoy hablando de Logroño porque es la realidad que conozco, pero bueno, creo que se extrapola al resto de poblaciones de nuestra comunidad. Además, de cara a exámenes universitarios y de nivel intermedio, pueden ayudar muchísimo a descongestionar bibliotecas públicas, que todos sabemos que son épocas en las que acaban llenas. En lo referente a salud, creo que es muy importante la concienciación sobre los efectos de las drogas, contando el alcohol como una de ellas, y que haya una formación real en todos los niveles, más allá de charlas, y más allá de enviar a los antidisturbios cuando haya un botellón en el Ebro de más personas de las que hay. Más allá de reprimir o de castigar, creo que hace falta una formación real sobre los jóvenes, sobre consumo desde todas las edades, porque es cuando precisamente se inician estas prácticas. Creo también que es muy positivo la presencia de una consulta joven a nivel de salud, porque entre cuando se acaba la edad pediátrica y el programa del niño sano y el comienzo de los primeros problemas de salud, se pierde la población joven desde los centros de salud. Entonces, la existencia de una consulta joven en un horario no escolar adaptado a la población diana a la que va a atender, que prevenga sobre sustancias tóxicas, sobre salud sexoafectiva, sobre ETS, sobre salud mental, que ahora hablaremos, puede ser muy importante. También creo que la salud mental es un problema muy grande y que se pasa muy de puntillas en esta ley y creo que puede ser una buena oportunidad para abordarla. Es un problema preexistente que se ha agravado con la pandemia y con las medidas que se han tomado, que han primado en muchas ocasiones el sistema económico frente a la salud física y mental. Entonces, desde el primer confinamiento hasta ahora han aumentado los problemas psicológicos en gran medida y creo que todos lo hemos podido ver en nuestro entorno. Todos ellos, o la mayoría, han sido atendidos por la vía privada, porque el actual modelo de salud mental es incompatible con los principios de la no discriminación que se presentan al principio de este capítulo. Segrega por renta y acaba convirtiendo el bienestar psicológico en un privilegio. Con lo cual, también creo que es importante, en otro ámbito, pero la atención al choque cultural que se produce en jóvenes nacidos en España, pero hijos de inmigrantes, que pueden vivir, están creciendo en una cultura que pueden no acabar de casar con la que están viviendo en su casa y es un choque cultural que provoca en muchas ocasiones conflicto y que creo que también debería ser atendido. Y por último, en lo que me refiero a salud mental, en La Rioja, el año pasado, 24 personas se quitaron la vida. Son 5 menos que en 2020. La tasa de mortalidad por suicidio en nuestra comunidad en 2020 fue de 9,174 personas por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, que es de 8,322. El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte en España entre los 15 y 29 años, no a nivel externo o interno, sino a nivel absoluto. Ha habido 300 fallecidos en 2020 por encima de los accidentes de tráfico, que era la característica de la población joven, que son 235. Creo que es importante atajar el problema en sí, es decir, mayor concienciación, más psicólogos en el sistema público de salud, más profesionales en los centros educativos, que puede ser una puerta para la atención de estos problemas, programas de atención a la salud mental, como también atajar las causas que directa o indirectamente acaban incidiendo en esta problemática, como son la alta temporalidad joven, una alta edad media de emancipación, que según el INJUVE, realizado por Pablo Simón, que vendrá a comparecer, está en 29,5 años en España, bastante por encima de la media de la Unión Europea. La imposibilidad de realización de planes de vida a largo plazo, jornadas laborales exhaustivas, es decir, toda una serie de condiciones que no ayudan para nada a la mejora de esta situación.
En lo referente a diversidad sexual y de género, el artículo 17, creo que más allá de charlas puntuales impartidas, tal y como se dice en la ley, por personal cualificado en la materia, deberían ser una actitud y una voluntad a nivel general que se realice esta formación con seguimiento y que se fomenten sobre todo, con implicación real, relaciones sanas, no hipersexualizadas, con fomento del respeto, el autorrespeto. Y también puede funcionar como una vía de prevención y detección temprana de violencia de género. Como todos sabemos, sigue siendo una lacra y se inicia en estas etapas también. En lo referente a igualdad de mujeres y hombres, creo que es importante que se recalque en el artículo 2, al final, el acoso sexual y por razón de sexo, creo que es importante añadir razón de género, que no está recogido en la ley, y creo que es importante porque una persona trans no se le agrede por el sexo o por las características sexuales que presenta, sino por el género que realmente está viviendo. Creo que es muy necesario también que se cuide, se atienda y respete la identidad de género de personas trans, en situaciones como pueden ser llamadas en voz alta en la consulta por un médico, al pasar lista en clase en centros educativos. Creo que es bastante importante. Y luego, en lo referente a ocio y tiempo libre, creo que es muy importante, como he dicho antes, repito, acceso a cine y teatro a bajo coste, además como formación en estas disciplinas, también como cerámica y otras artes que no gozan de educación pública en La Rioja. Para el desarrollo armonioso de la personalidad y también para poder enseñar a la gente joven maneras de canalizar distintos sentimientos que se pueden tener durante este tránsito de la infancia a la adultez, como pueden ser miedos, inseguridades. Y en lo referente al medio rural, creo que es muy importante que no haya tanta macrocefalia en la capital, que es una cosa que La Rioja progresivamente se está haciendo, pero creo que aún queda mucho por trabajar, como por ejemplo la unidad de salud mental infanto-juvenil está totalmente centralizada en Logroño. Sí que hubo una época que se medio atendía en Calahorra, pero no. Si cualquier persona de un pueblo, de Aguilar de Riolama, por ejemplo, necesita estos servicios, tiene que desplazarse a Logroño con todo el tiempo que ello conlleva. Vale, y con esto ya he acabado todo lo del capítulo segundo, del título primero. Y bueno, en el resto de la ley, creo que en el título segundo, capítulo segundo, creo que hay poco conocimiento entre la juventud, de la existencia de oficinas locales de juventud, y es algo que se puede explotar y es bastante positivo. Y creo que se puede impulsar la creación de espacios de tejido comunitario a todos los niveles, pero sobre todo potenciando a los jóvenes. Pongamos un ejemplo. Si creamos secciones jóvenes o creamos una manera de asociación a nivel vecinal, de jóvenes en los distintos barrios con una capacidad de poder real y de responsabilidad real, de manera que los jóvenes se puedan implicar en mejorar aquellas cosas que les afectan en su vida cotidiana, me refiero a la vida en el barrio a la hora de ir al instituto, por ejemplo. Si se pueden crear estos niveles de asociación con una obligación de las instituciones para escucharles y para atender sus demandas, creo que se puede potenciar que los jóvenes adquieran cualidades para su vida adulta, aunque somos personas válidas y muchas veces se nos invalida por nuestra edad, pero creo que hay mucho potencial, puede contribuir a que la gente se sienta útil porque está mejorando al final su vida a los niveles cotidianos que pueden conocer mucho mejor que la gente que está trabajando en las instituciones educativas y no vive esa realidad cotidiana. Y también creo que puede crear mayor conciencia social y política para los jóvenes, lo cual es inevitable, o sea, es necesario para su vida adulta. Puede crear redes de ayuda a la hora de conocer la realidad de la zona donde están viviendo y mejorar la capacidad de respuesta a problemas que muchas veces tardan en llegar por las vías oficiales. Y también crea espacios de socialización para los jóvenes alternativos en los que se pueden crear lazos que creo que son muy positivos. En el título cuarto, capítulo primero, creo que la referencia a las asociaciones de jóvenes de confesiones religiosas como métodos de participación de jóvenes en las políticas públicas está totalmente fuera de lugar, en el sentido de que es totalmente válido que una persona que pertenezca a una asociación tenga unas creencias religiosas que corresponden a su ámbito privado y que acaben determinando su ideología o su manera de actuar. Pero el hecho de que se dé poder público a asociaciones únicamente basadas en la religión me parece en una comunidad como la que vivimos, La Rioja, me parece que está fuera de lugar porque el credo de los participantes no puede tener un poder público o no puede aspirar a que asociaciones de credo puedan tener este poder. Y luego, por último ya, en lo referente al Consejo de Juventud de La Rioja, creo que hay poco conocimiento de su existencia y que no acaba representando a la juventud en el sentido de que no recoge los anhelos de los jóvenes de todas las vías, porque es necesario que estén asociados, no hay una posibilidad de actuación directa y que
y hay mucha presencia de estudiantes universitarios con una renta establecida, con tiempo para dedicarse a ello, y hay poca juventud obrera y de otra extracción social, porque no es conocido, entre otras cosas, y porque no todo el mundo tiene tiempo para poder dedicarse a ello. Entonces creo que podría ser curioso formularlo de otra manera, aprovechando, por ejemplo, estas asambleas vecinales o haciendo una estructura en la que sea más fácil la participación directa de los jóvenes, mejorando el carácter democrático del Consejo de la Juventud y sin la necesidad de estar asociado. Entonces, un poco como resumen, creo que yo animo desde que el Parlamento sean ambiciosos, porque la problemática de la juventud y de la población de La Rioja en general, bajo este sistema económico que nos condena a estas situaciones, no se va a solucionar ni con esta ley de juventud ni con otras leyes que salgan de una institución como esta. Pero creo que es muy importante que las pueden paliar de una manera relevante. Entonces yo les animo a que sean ambiciosos, que La Rioja puede ser pionera en muchos aspectos a nivel estatal y puede ser modelo, ya que es una comunidad relativamente pequeña y con más capacidad de manejo, y que podemos ser referentes a la hora de mejorar la vida de nuestros jóvenes. Muchas gracias.